También se ha marchado en una semana donde nos ha dejado uno de los grandes del cine, Robert Redford. José Vicente Candela, presidente del Cineclub Luis Buñuel, bienvenido. Hola, buenos días. Robert Redford deja también luto en el mundo del cine. Y un gran hueco. Bueno, Robert Redford, hay que decir que no solamente fue un gran actor, aparte de su atractivo físico, que bueno, no es indudable, pero también fue director, pasó a la dirección, hizo grandes películas y también hizo otra cosa muy importante que ha quedado. Sabes que los hombres, las personas nos vamos o se van, pero quedan sus obras, ¿no? Y bueno, aparte de sus películas, que las tendremos siempre ahí, él creó el Festival de Sundance, que es un festival que intenta potenciar el cine independiente. Él fue el que lo creó, es un festival que sigue vigente y además con muy buena salud y que sirve de escaparate para mucha gente que intenta hacer un cine diferente, también gente joven, y fue una idea, bueno, una feliz idea que él tuvo y que ahí ha quedado. En fin, una gran pérdida, se nos están yendo todos los grandes, nos queda Clint Eastwood todavía, toquemos madera, Woody Allen también, y que son ya bastante mayorcitos, pero bueno, esperemos que todavía aguanten un poco para hacer alguna que otra película. Supongo que esta pérdida marcará de algún modo las actividades del Cineclub Luis Buñuel de este año, que por cierto, estás aquí, José Vicente, porque es viernes y porque iniciáis temporada. Efectivamente, bueno, por la primera pregunta que me haces, como es una cosa tan reciente, todavía no lo hemos abordado a fondo, pero sí que está en nuestra mente hacer algún pequeño homenaje. Efectivamente empezamos hoy viernes la temporada después del paréntesis veraniego y creo que hemos preparado una programación, pues, a mi modo de ver, muy atractiva. Hoy empezamos con una película francesa que se llama Tres amigas. Es una comedia sobre amores, desamores, tres amigas que tienen, digamos, sus pequeñas crisis amorosas con sus parejas. Además, una de ellas está liada con el marido de la otra sin que la otra lo sepa. En fin, que se plantean... de Woody Allen. Sí, efectivamente, tiene una gran influencia de Woody Allen. Es Emmanuel Mouret, que bueno, ya nos sorprendió con otras dos películas, Crónica de un amor efímero, y bueno, y alguna otra que hizo. Y es una película, como decías, que tiene mucho diálogo, un diálogo muy rico, y bueno, que es una película de guión muy francesa y muy interesante para empezar. Pero es que luego vamos a tener un menú muy suculento porque hemos programado, lo hemos hecho antes de que la Academia la eligiera como nominada para los Oscars. Hemos programado Sirat Sirat, hay que decir que es una de las películas españolas de este año, que como dices tú, ha dado muchos titulares y sobre todo va a ser la de los Oscars, Sirat. Va a ser la representante española, no sabemos si pasará, hay dos cribas, hay una primera en diciembre, luego quedan 15 películas solo y después hay una segunda criba para que queden solamente 5. Me da a mí que pasará la criba, por lo menos la primera, sobre todo por el guión, es original. La manera de hacer el cine de este hombre. Claro, nosotros pasamos la anterior película que se llamaba O que arde, era una película que se desarrollaba en Galicia con un pirómano. Fíjate qué actualidad, es una película que tiene 3 años o por ahí, ya con los incendios de Galicia y tal, ¿no? Ya abordaba ese tema, un pirómano que sale de la cárcel y se replantea un poco todos sus actos. Y bueno, es una película que además viene avalada por un premio del Festival de Cannes, el premio del jurado, tuvo en mayo, que ya la crítica internacional se ha estrenado en Francia la semana pasada y ha tenido también mucho éxito de taquilla. Bueno, una película que creo que vale la pena descubrir, la tenemos programada, pero es que también tenemos en noviembre Romería. Sirat habla de la historia, un poco, porque está ambientada en Marruecos. Marruecos, sí. De una fiesta, las fiestas rave. Un padre que va a buscar a su hija que ha desaparecido en una fiesta de estas en Marruecos, en el desierto, y se involucra, bueno, va con su hijo pequeño, su hijo más joven, y se involucra un poco pues en toda la realidad que se encuentra allí. En la música electrónica. A mí me recuerda, sí, la ruta del bacalao, me recuerda. Sí, sí, sí. Y a las películas de John Wayne, ¿no? De ir a buscar, en fin, Centauros del Desierto, ¿no? De ir a buscar a esa hija, bueno, esa raptada por los indios. Sobrina y eso, que había sido raptada por los indios, aquí desapareció una vez. Bueno, eso es una película un poco metafísica, un planteamiento de vida. Precisamente ha tenido tanto éxito porque es una mezcla de géneros, o sea, aborda diferentes perspectivas. Puede ser un western, puede ser un thriller, puede ser una película filosófica, en fin, aborda tiene muchos frentes, ¿no? Vale, Sirat,
¿Cuándo viene, has dicho? Pues esta la tenemos el 24 de octubre, es decir, ya pronto. Y tenemos más películas españolas bueno, que en claro, estos momentos son las que más están dando que hablar. Tenemos Romería, que se estrenó también la semana pasada, de Carla Simón, forma parte de esa trilogía. ¿Y de qué va Romería? Pues Romería, ella aborda mucho cosas con fondo autobiográfico. Empezó con Verano de 1993, con un poco su infancia, y luego pues hizo Alcarrás también, con algunos recuerdos. Y esta película es un reencuentro con su familia originaria, que es de Vigo. Es decir, Vigo, sí. Ella se quedó huérfana muy joven de padres, los padres eran adictos a las drogas y murieron de SIDA. Hablamos de la época del SIDA, final de los 70, 80, y ella hace un viaje un poco iniciático a Vigo a reencontrarse con su familia, digamos, la familia de su padre, sus tíos, abuelos, que no conoce, y ahí le hace reencontrarse y redescubrir quiénes fueron sus padres y un poco comprender su vida y su motivación. Pero además vive una pequeña historia de amor, en fin, es una película de reencuentro con los recuerdos familiares y con la nostalgia de un tiempo que ya no está. Sí, la importancia de conocer tu pasado para entenderte mejor a ti misma. Sobre todo cuando no has llegado a conocer a tus padres prácticamente, porque han muerto muy jóvenes. Romería. Supongo que, bueno, hay que verla para determinar si Carla está funcionando o no, si va a ser muy lenta o no. Bueno, es una película que está funcionando bien, ha tenido también muy buena acogida de crítica, y yo creo que, bueno, Carla Simón internacionalmente también es muy apreciada, también se presentó en Cannes. Y bueno, pero es que tenemos otra película de una directora que es Avelina Prat, que es valenciana, que se llama Una quinta portuguesa. Esa la he visto. Ah, ¿la has visto? Entonces, ¿qué te voy a hablar yo? Preciosa. Bueno, es una película, puedo decir, la recomiendo, una quinta. Es una película muy bonita. Preciosa. A uno, yo cuando termino de verla digo, tengo que replantear mi vida. De eso habla la película, precisamente, nos hace reflexionar. Porque el protagonista es un profesor de geografía que tiene una crisis porque su mujer lo deja y tal, y da un replanteamiento total a su vida, se va a Portugal, se hace pasar por jardinero y, digamos, se replantea toda una nueva vida, pero además se reencuentra con la dueña de esa quinta portuguesa, que también tiene sus historias detrás, relacionadas con el colonialismo portugués en Angola, en fin, hay toda unas historias ahí, pero una película, a nosotros a Avelina Prat nos gusta mucho, pasamos su anterior película, esta es su segunda película, Basil, que también era de un inmigrante búlgaro que intentaba salir adelante aquí en España, y es una directora, bueno, pues que curiosamente viene del mundo de la arquitectura, con lo cual cuida mucho de la composición, de los planos. Eso es lo que iba a decirte, a mí me ha encantado la película, sobre todo porque es que te transmite esa paz que hay y esa belleza que hay en una quinta portuguesa. Una quinta es una finca portuguesa. Preciosa, costumbrista también es la película. Sí, sí. Te engancha desde que él llega a la quinta portuguesa. Bueno, hablamos de cine español, pero en el menú del Cine Club, como puedes imaginar, hay películas de todos los países. Vais a comenzar con una comedia francesa. Sí. Supongo que las españolas, sí, estamos un poco, portuguesa la tenemos el 3 de octubre, el 24 Sirat, y Romería, que se estrena un poquito más tarde, pues la tenemos en noviembre. Vale, octubre y noviembre, las tres españolas. Y luego tenemos el cine internacional, sí, europeo, cine todo, europeo, sobre todo. Pues tenemos de todo. Mira, ahora en la última de septiembre es Diamanti, una película que es el cine dentro del cine, que habla de un tema que no se ha hablado mucho, que es el vestuario, o sea, el diseño de vestuario. Habla de cómo las personas que confeccionan el vestuario del cine, y se desarrolla en los 70, y bueno, es un taller de modistas con sus historias personales. Pero además tenemos una película que se llama Leer Lolita en Teherán, que trata de las mujeres en Teherán, pero cómo en la cultura y la literatura, porque es una mujer que reúne en su casa a chicas para leer libros prohibidos, en este caso la Lolita famosa, y algún otro, y a través de ahí que se replanteen un poco su situación personal, o sea, que tomen conciencia de su problemática, ¿no? Y es una película, bueno, muy interesante, pero también tenemos Bluesum Palace, que es de la comunidad china en Estados Unidos, con sus problemas, los inmigrantes chinos. Tenemos El Volcán, una película interesantísima, porque es de unos ucranianos que están en Tenerife de turismo, y justamente cuando están allí Rusia le declara la guerra a Ucrania, con lo cual se les replantea toda su vida y su situación,
y tienen que vivir la guerra un poco a distancia. Pues hoy, esa película teníais que haberla emitido hoy es el aniversario de los 4 años. Sí, bueno, la tendremos en noviembre, pero es una película que se llama La guerra en off, porque no se ve la guerra, pero se ve las consecuencias de una familia que está de vacaciones, ¿no? Y bueno, una película de animación, La mercancía más preciosa, francesa, y algunas otras películas francesas, Mi querida ladrona y Julieta en primavera. ¿Y no tenéis películas ya realizadas en Gaza, las primeras de Gaza? No, bueno, hemos pasado alguna vez alguna película sobre la problemática palestina, pero en este caso no, en este ciclo no hemos puesto. Muy bien, José Vicente, pues esta es la programación. Empezáis hoy en los cines Odeón y hay que decir a la gente que puede ir, que hay un descuento del 50% si es socio. Efectivamente. Y si no lo es, pues tendrá que pagar... Pues 5 euros, 5 tampoco euros. es una cantidad que vaya a desnivelar ningún presupuesto. Los pases son a las 5:30 y a las 8. Hay que recordar que pasamos las películas en versión original, incluso las españolas, curiosamente, estas 3 han coincidido, que tienen parte de la película que se desarrolla en algún otro idioma, algunos diálogos. En Portugal, entonces las pasamos en versión totalmente original, incluso las españolas. Y en gallego, claro. Cuando los personajes, bueno, hay varios idiomas mezclados, es la riqueza de la película. Sí, cada vez hay más gente, sobre todo los jóvenes, que ya no soportan los doblajes, y lo siento porque hemos tenido mucha calidad en el doblaje, pero es verdad que merece la pena escuchar las películas, ver las películas en versión original. Gracias, José Vicente Candela. A vosotros, hasta la próxima. Nosotros continuamos, nos quedan minutos, todavía nos queda por descubrir sobre este manifiesto del Alzheimer que se ha leído a las 11:15, veremos si tenemos las imágenes, eso lo vamos a descubrir en cuestión de minutos.